just one that is complete. Pues buenas tardes a todos y como dijo el pastor, bienvenidos. Es una bendición estar aquí nuevamente con ustedes. Y vamos a comenzar con la 192. Sin Cristo no tengo nada. Y 192. La número 49. ¿Tienes una oración? Número 49. Amor.
I went to the same verse twice. Okay, let's go with one more. People with the 4-1. Vamos con la 401. Está por Cristo firmes. Señor Dios Todopoderoso, Santísimo Padre Eterno, le damos gracias, Señor, por la bendición de estar aquí nuevamente con mis hermanos en Roseville. Padre mío, le pido que siga derramando de sus bendiciones sobre cada uno de los presentes y de toda la congregación, Santo Padre. Le doy gracias por darnos gracia y misericordia en el viaje y habernos traído hasta aquí sanos y salvos. Pido también, Padre Santísimo, que sea usted, por medio de su Espíritu Santo, que guíe esta prédica, Señor, que sea de edificación para cada uno de los presentes, Padre mío, y que traiga honra y gloria a su santo nombre. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, pasen. Just for those that will try to follow, the scripture that I'm going to be using would be Nehemiah chapter 4, verses 1 through 16. Nehemiah chapter 4, verses 1 through 16. Les estoy dando la información a ellos de la escritura que voy a usar para si quieren ir nada más siguiéndola, pero ya ahorita comenzamos lo que viene siendo la predica en español. And now that you're there, you know, I'm going to start in Romans chapter 12, verse 2, but then we'll follow up there. Okay? Pues esta tarde, hermanos, quiero traerles el mensaje basado en las tácticas que usa Satanás para llegarnos y derrotarnos, principalmente cuando estamos haciendo algo que es agradable para Dios. Muchas veces nosotros peleamos mal la batalla porque no sabemos
dónde es donde ataca, cómo es como ataca. Cuando nosotros conocemos al enemigo, conquistamos, ¿sí? Porque sabemos cómo actúa, sabemos cómo ataca, sabemos cómo piensa. Y obviamente las tácticas de Satanás siempre son sucias. ¿Sí? Los ataques de él siempre son sucios. Él nunca pelea derecho. Entonces, hoy lo que quiero hablar es del peligro de los ataques mentales. Porque la batalla de Satanás siempre es en la mente. Por ahí es por donde ataca, ¿sí? Y muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta hasta que ya, ¿sí?, nos tiene en el suelo, prácticamente. Quiero comenzar en el libro de Romanos y luego pasaremos al libro de Nehemías. Y ahorita les digo dónde está el libro de Nehemías, si no está muy familiar en dónde está. Vamos a Romanos capítulo 12. Y el versículo 2. So we're now in Romans chapter 12, verse 2. Y le voy a pedir que si se ponen de pie para leer la palabra de Dios. Y dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar, hermanos. Dios eterno, Santísimo Padre, le damos gracias, mi Señor, por su santa y bendita palabra, porque en ella encontramos, Señor, la manera de prepararnos para los ataques de Satanás, mi Señor. Sabemos que si no conocemos cómo actúa el enemigo, cómo obra el enemigo, no vamos a poder defendernos adecuadamente. Y usted nos dice en su palabra, Señor, cómo hacerlo, y le damos gracias por ello. Nuevamente, Señor, le doy gracias por permitirme estar aquí esta tarde con estos fieles santos, Padre. Y le pido, mi Señor, que usted siga derramando de sus bendiciones, Señor, sobre ellos y sobre esta congregación. Y le pido eso en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Entonces, como vemos aquí en este versículo, la transformación del cristiano comienza primeramente aquí. ¿Sí? Tenemos que comenzar, ya una vez que usted ha aceptado al Señor, si lo segundo que tiene que hacer es que tiene que empezar a cambiar su manera de pensar. ¿Sí? Porque hay muchas personas que sí comienzan a venir a la iglesia, comienzan a escuchar la palabra de Dios, pero siguen un mismo modo de pensar, un mismo estilo de vida. Tiene que haber una transformación. ¿Sí me entiende? Porque de otra manera es como que usted se compra el traje más caro o el vestido más caro que hay en el mercado, que lo tiene 8 días que no se baña. Y se pone ese vestido, esa ropa, ¿sí? Y aunque sea nueva, usted no va a oler como nuevo. ¿Sí me entiende? Sí, porque lo sucio se queda por dentro y tenemos que limpiar. Por eso el Señor Jesucristo derramó su sangre para limpiarnos de toda la inmundicia del pecado. Entonces, hoy quiero hablarles de los peligros de los ataques mentales. And just so that you follow what the theme is, it's the danger of mental attacks, how Satan attacks. Y si vamos nosotros a Nehemías capítulo 4, now we go to Nehemiah chapter 4. Mire, el peligro, o mejor dicho, el trabajo principal de Satanás es engañar. Satanás siempre lo va a engañar. ¿Sí? ¿Y por dónde es donde entran esos engaños? Por la mente. ¿Sí? Nos hace creer ciertas cosas, nos susurra al oído ciertas mentiras. ¿Sí? Entonces él viene y él remueve las aguas, las revuelve. Y cuando usted va a un ojo de agua, aunque esté muy cristalino todo, pero usted revuelve el agua, se pone sucio. Eso es lo que hace Satanás con nuestra mente. Revuelve todo. Y es unas tácticas que si usted se pone a pensar, ¿sabe qué? Es cierto, porque esto en algún otro momento de mi vida me ha pasado a mí. ¿Sí? Voy a leer los primeros versículos de aquí. Más bien voy a leer el versículo del 1 al 16. I'm going to be reading verses 1 through 16. Dice, y fue que como yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se encolerizó, o sea, se enojó además, se puso lleno de color, ¿sí? Y se enojó en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos?
se fortalecerán a sí mismos, han de sacrificar, han de acabar en un día, resucitarán las piedras de los montones de escombros que fueron quemados. Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: aún lo que ellos edifican, si sube una zorra, derribará su muro de piedra. Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos menospreciados, y vuelve el oprobio de ellos sobre su cabeza, y danos en presa en la tierra de su cautiverio. 5. No cubras iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque te provocaron a ira delante de los que edificaban. Versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Versículo 7. Mas aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Padre Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Versículo 12. Pero sucedió que cuando vinieron los judíos que habitaban entre la tierra, nos dijeron 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis a vosotros, ellos vendrán sobre vosotros. 13. Entonces puse por lugares bajos del lugar, detrás del muro, en lugares altos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. 14. Después miré y me levanté y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras esposas y por vuestras casas. Versículo 15. Y sucedió que cuando oyeron nuestros enemigos que nos habíamos enterado y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno su obra. 16. Mas fue que desde aquel día a la mitad de los jóvenes trabajaban en la obra, y la otra mitad de ellos tenían lanzas y escudos y arcos y corazas, y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá. Ahora ya se dan una idea de lo que está sucediendo. Nada más para hacer un poquito de antecedente, aquí Nehemías nos está diciendo cuando el pueblo se había quedado sin ese muro, y antes las ciudades era su fortaleza, un muro alrededor de la ciudad era su fortaleza. Si el muro estaba derribado, el pueblo estaba expuesto, estaba débil, para que cualquiera pudiera venir e invadir, destruir, robar, llevarse como esclavos a los jóvenes y a las mujeres, ¿sí? Y matar a los hombres. Entonces ellos fueron y comenzaron esa obra. Y aquí es donde Satanás comenzó con esos ataques. Como les digo, el trabajo principal de Satanás es ¿qué? Es engañar. Ahí es donde comienza él. Sí, engañó a Eva y a Adán en el Edén. ¿Sí? Allí comenzó, o sea que él siempre ha engañado. Él engaña diariamente a la gente que trata de engañar a los cristianos. ¿Sí? Diario trata de engañar a los cristianos. El engaño satánico se da cuando logra hacer creer a la gente algo que realmente no es. Mira, come. No, es que no debo. No debo comer porque de todo puedo comer, pero eso no puedo comer. No, mira, no vas a morir, sino que se te van a abrir los ojos. ¿Sí? Y fue y cayó en su engaño. Así es como comienza. ¿Sí? Nosotros podemos aprender algo de su mecanismo de engaño si lo vemos reflejado en la persona de Sanbalat, que viene siendo enemigo principal de la reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo la dirección de Nehemías. Si vemos aquí el versículo 1, en el versículo 1 dice: y fue como oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, dice, se encolarizó y se enojó en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Podemos nosotros identificar, ¿sí?,
a Sanballat como Satanás. Cuando nosotros queremos hacer algo positivo, algo que agrada a Dios, que es parte de la obra de Dios, siempre va a venir Satanás a querer estorbar ese trabajo. Mire, póngalo a prueba usted mismo. Cuando se llega el sábado, ¿sí?, por la noche, su mente es de venir a la iglesia, siguiente domingo. Pero ya siempre como el sábado de la noche ya comienzan los achaques, comienzan los estorbos, ¿sí? Comienzan ya a veces una llamada, oye, brother, amigo, te invito, mira, mañana voy a tener una fiesta, ¿sí? Entonces ya ese deseo de venir a la iglesia, de empezar a preparar nuestro corazón para venir a la iglesia el domingo, ya se va bajando de importancia. Y luego llega el domingo por la mañana y ya por cualquier cosita, que ya el café no estaba como yo quería, o que la ropa no está planchada, o que un niño se hizo enojar al otro, y ya comenzaron los ánimos. ¿Sí? No, pues ahora no voy, o ve tú. ¿Sí? O ve tú. No, pues mejor no vamos. Nos quedamos en la casa. ¿Sí? Esos son los ataques de Satanás. Ese es Sanballat. Satanás no le gusta que usted venga a escuchar la palabra de Dios. A él no le gusta que usted sea compasivo. A él no le gusta que usted cumpla con sus responsabilidades como un creyente. Siempre va a usar, sí, va a poner estorbos y va a usar a la gente para estorbarle. Y eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Mire, una de las cosas que más enoja al enemigo es saber que la vida del cristiano está siendo reconstruida por el Espíritu Santo. Cuando Satanás ya no lo tiene bajo su poder, ¿qué cree que va a usar? Va a tratar de agarrarlo. Si no puede llegar a usted, va a usar a su familia. Le va a provocar opresión, le va a provocar aflicción. ¿Sí? Va a comenzar a decirle, mira, ahora ya eres cristiano, ¿sí? Pero ahora te está yendo peor. Si antes tenías más dinero, tenías, ¿sí?, un carro mejor, ¿sí? Y ahora ya no. Va a comenzar a llenarle las cosas, ¿entiende?, de cosas negativas. Y lo peor de todo es de que nosotros caemos en esa trampa. Le creemos a Satanás más que creerle a Dios mismo, que es el creador de todo. ¿Sí? Que es el creador de todo. Así es de que eso es una de las cosas que más enoja al enemigo, es saber que la vida del cristiano está siendo reconstruida por el Espíritu Santo. Cuando usted abre su corazón a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo pasa a morar en usted y es el que le da convicción. No le da cargo de conciencia. Esto es para los que no tienen a Jesús en su corazón. Al cristiano se le da convicción, ¿sí? Entonces usted comienza a sentir eso y es el Espíritu Santo, si lo que da testimonio a su espíritu de que usted es un hijo de Dios. Ahora, el blanco de ataque del enemigo es la mente del cristiano. Es allí donde el enemigo ataca. Él sabe que si logra engañar a un cristiano en lo que piensa de sí mismo, habrá ganado un gran terreno. No gana la batalla porque él sabe que la batalla está perdida. Jesucristo en el Calvario ganó la batalla. Mire, nosotros sabemos el final de la historia. En el libro de Revelación, en el libro de Apocalipsis, nos dice que ya ganamos, nos dice cuál es nuestro destino. ¿Sí me entiende? Y tal vez usted se preguntará, si eso es la verdad, y mismo Satanás lo sabe, ¿por qué sigue atacando? ¿Sí me entiende? Porque él sabe que está perdido. Porque sabe que nunca va a poder poseer su alma, pero quiere afligirlo, quiere dañarlo. Mire, haga de cuenta, por ejemplo, vamos a suponer que usted me hizo algo a mí, hermano. Pero yo digo, yo nunca voy a poder vengarme de usted porque usted es más fuerte, usted me va a pegar una vez. Pero usted tiene 2 hijos. ¿Sí me entiende? Cuando usted lo esté viendo, yo voy a llegar y le voy a poner un coscorrón a uno de ellos. ¿Sí me entiende? ¿Sí? O me espero al campamento, allá lo voy a ver, usted no va a estar y quién va a saber. ¿Sí me entiende? Entonces, Satanás así juega, él sabe que no puede, ¿sí?, que no puede quedarse con el alma de un hijo de Dios, pero sí puede afligirlo, sí puede oprimirlo. ¿Sí me entiende? Y muchas de las veces puede hacer que usted pierda su testimonio por hacerle caso a Satanás. Y cuando nosotros le hacemos caso a Satanás,
es cuando nosotros nos alejamos de la lectura de la palabra del Señor, cuando dejamos de congregarnos, cuando no estamos en el ejército de Dios. ¿Sí me entiende? Mire, cuando en la sabana está una manada de cebras, ¿okay? Y están todas juntas, los leones no se acercan. Pero cuando una de ellas se queda atrás o se aparta, ¿qué pasa? Se la devoran los leones. Así es Satanás. Por eso Pedro nos dice bien clarito: resistid al diablo y huirá de nosotros. ¿Me entiendes? Entonces vemos que donde Satanás ataca es en la mente. Aquí es donde comienza el ataque. ¿Sí? Entonces, y él comienza primeramente a atacarnos y decirnos, hacernos dudar de quiénes somos nosotros en Jesús. ¿Sí? Él empieza a decirle: mira, tú no eres lo suficientemente bueno, tú no eres lo suficientemente inteligente. Comienza a atacarlo, ¿sí? en su autoestima. ¿Sí? Y nosotros cometemos el error de creerle. ¿Sí? Engaños típicos mentales del enemigo, ¿sí? Para el creyente a fin de detener el proceso de reconstrucción. Él comienza a atacarnos de esa manera para que usted se detenga, para que usted ya no sea diligente en la lectura de la palabra, para que ya no ore, para que ya no se congregue. ¿Sí? ¿Para qué? Pues, me va peor ahora que soy cristiano que antes cuando era mundano. Y eso sucede con frecuencia. Y comienza primeramente exaltando la debilidad. ¿Sí me entiende? Usted quiere derrotar a alguien, comienza a exaltar su debilidad. ¿Sí? Si usted conoce, por ejemplo, que alguien dice: pues esta persona no sabe el idioma, nunca va a poder tener un buen trabajo porque tú no sabes el idioma. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Exaltando la debilidad. ¿Sí? Pero a nosotros nos corresponde decir todo lo contrario. ¿Sabe qué? Es cierto, no sé el idioma, pero Dios dice. ¿Sí me entiende? La Escritura dice, ¿ok?, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y ese es el ejemplo que usó Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 4 en adelante, ¿sí? Para nosotros poder combatir los ataques de Satanás. ¿Sí? Escrito está. ¿Sí? La palabra del Señor es nuestra espada para combatir al enemigo, mis hermanos. Nosotros fracasamos en hacer uso de esa espada. ¿Sí? Fracasamos en hacer uso de esa espada. Pues si usted se pone a leer la palabra del Señor, principalmente el Antiguo Testamento, usted léalo y póngase a contar cuántas veces dice escrito está o así ha dicho Jehová. Se va a sorprender. ¿Sí me entiende? Y es al que nosotros debemos creerle, a Él, y no lo que dice Satanás. ¿Sí? Entonces, Él comienza exaltando la debilidad. Si vamos al versículo 2, verse 2, dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se fortalecerán a sí mismos? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Qué es lo que está haciendo? Exaltando la debilidad. ¿Sí? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Ellos en su mente, los judíos ya estaban derrotados, no iban a poder lograrlo, ¿ok? No iban a poder lograrlo otra vez, a volver a reconstruirlo. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Cuando Satanás te recuerda tu debilidad es porque sabe que él perdió control sobre ti. Por eso te recuerda la debilidad. ¿Sí? Mire, ¿cuántas veces ha sucedido que incluso está usted escuchando la palabra de Dios o está usted en su lectura o devocional diario y luego se le viene a la mente, ¿sí?, un recuerdo? Pero pues yo antes hice esto, hice el otro, ¿sí? Antes robé o lo que haya sido, yo antes fui grosero, fui borracho, me drogué, lo que sea, ¿sí? Se le vienen esos pensamientos. ¿Usted quién cree que le trae esos pensamientos a la memoria? Yo le aseguro que no es Dios. ¿Sí me entiende? Es Satanás. Porque ya perdió control sobre usted, porque ahora usted ya no es el borracho de antes, ya no es el blasfemo de antes, ya no es el golpeador de mujeres de antes. O sea, ya no es esa persona. Y a Satanás no le gusta. ¿Sí? Pero le trae a memoria eso, ¿para qué? Para exaltar su debilidad. ¿Sí me entiende? Su pasado. ¿Sí?
porque sabe que no puede hacer nada en lo absoluto, porque ya perdió control sobre usted. La palabra del Señor nos dice allí en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 17, de manera que el que esté en Cristo nueva criatura es. Lo viejo pasó ya, lo que usted era antes, sin borrón ni cuenta nueva, Él lo hizo todo nuevo. Usted es una nueva creación, ¿sí me entiende? Pero Satanás se goza, ¿sí?, en traernos a memoria lo que fuimos, ¿sí? Cuando Él exalta la debilidad, solo admite y recuérdele usted, sí soy débil, pero ¿sí?, la Biblia dice que Dios ha dicho, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. 2 de Corintios 12, 9. ¿Sí me entiende? Usted no se ponga tú por tú con Satanás usando su propia palabra, use la palabra de Dios. Escrito está, la Biblia dice que en mi debilidad, porque soy débil, pero en mi debilidad sí se perfecciona en la gracia del Señor. Y cuando más débil estoy, es cuando más fortalecido estoy, porque dependo únicamente del Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. El que está en mí es más fuerte que el que está en el mundo, nos dice 1 de Juan capítulo 4 y el versículo 4. Y luego nos dice Pablo, dice, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Satanás quiere explotar tu debilidad, pero el Espíritu Santo ha llegado a tu vida para reconstruir fortalezas en tu personalidad. ¿Sí? Haga un análisis de su vida desde que conoce usted al Señor a la fecha y compare cómo era su vida antes de conocer al Señor a cómo lo es ahora. Le aseguro que va a haber una diferencia. Le aseguro que se va a encontrar o se va a encontrar a sí mismo ser más sabio. ¿Me entiende? Ahora intenta hacer lo que antes no hacía. Ahora fíjese dónde está sentado, cuando en otro tiempo es viernes social, vámonos donde haga ruido. Mira dónde está ahora, al lado de lo más preciado que puede tener, que es su familia. Y luego también la familia en Cristo, ¿sí? Y luego pues, un pastor guapo predicando, pues, ¿qué más quiere? Sí, y válgame la modestia. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, Él exalta la debilidad. Ese es uno de los ataques. Cuando exalta la debilidad, está todo aquí. Lo segundo es exaltación del pasado para dudar del futuro. Él vuelve a traer memorias del pasado, hechos del pasado, para que usted comience a dudar del futuro. ¿Sí? En el versículo 2 nuevamente nos dice allí, dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Estamos hablando del pueblo de Israel. Ellos, una de las cosas más grandes que ellos querían era reconstruir todo para volver a hacer sus sacrificios a Jehová. Eso era algo cumbre para ellos, ¿sí? Entonces él comienza a querer atacar las cosas del pasado, ¿sí? Sanballat está recurriendo al pasado para poner en duda los futuros sacrificios de los judíos. O sea, los judíos tenían en mente, esa era su esperanza, poder reconstruir todo y volver otra vez con los rituales sacrificiales para Jehová, porque sabían que eso era grato para él. Les dice, volverá otra vez, están poniendo en duda. Sí, Sanballat no está refiriéndose simplemente al acto de adorar, sino al hecho de volver a ser los testigos fieles de Dios. ¿Sí? Satanás se concentra en nuestro pasado para decirnos, ¿acaso volverás a hacer lo que hacías antes? ¿Volverás a ser el cristiano que fuiste con la caída que tuviste? ¿Sí? Mira, ¿para qué vas? Si al cabo vas a volver a caer. ¿Sí? ¿Cuánto llevas ya sin beber? ¿Seis semanas? ¿Sí? La siguiente semana ya vas a estar en lo mismo. ¿Sí? O cualquiera que sea la tentación por la que usted ha pasado, el pecado por lo que usted cayó, ese tropiezo, él va a tratar de sacarlo otra vez y va a poner en duda eso. Satanás juega con nuestro pasado para hacernos enturbar nuestro futuro. Cuando logra mostrarnos el pasado, él logra que nosotros retrocedamos para no ser creyentes comprometidos en Dios, por temor a nuestro ayer. Él nos trae eso a la memoria y a veces nosotros nos sentimos avergonzados o prohibidos. Sí, pero yo era así antes, como Dios no quiere tratar conmigo. No es Dios el que está hablando, es Satanás el que te está metiendo esos pensamientos.
tenemos que recordar que Satanás no es omnisciente. Él no sabe nuestro pensamiento, pero él puede influir en nuestro pensamiento, trayéndonos a memoria lo que nosotros éramos antes, para que sirva como piedra de tropiezo. ¿Sí? Nosotros tenemos que creerle a Dios. Si Dios nos dice, ¿sabe qué? El que viene a mí yo no lo rechazo. Y si sentémonos, pongámonos a cuenta, si tus pecados son como la grana, serán blancos como la nieve, y los arrojaré al abismo y nunca me volveré a acordar más de ellos. Entonces, ¿por qué se acuerda usted de sus pecados? Él ya los perdonó, perdónelos usted y déjelos atrás y no le haga caso al mentiroso de Satanás. ¿Sí? A veces nosotros decimos a la gente que nos hace algo, a veces nos dice la gente que cuando nos hace mal, ¡ay! Ojalá que se vaya al infierno. Y nosotros no deberíamos de mandar a nadie al infierno, pero a Satanás sí. A ese sí dígale, ¿sabes qué? Vete al infierno. Porque ese es su lugar. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Es lo que dice la palabra de Dios, no para la humanidad. Tristemente, la humanidad, cuando no escoge la oferta de la salvación, ¿sí? se condena a sí misma, lo que nos dice ahí en Juan capítulo 13. La gente no cree en el Señor Jesucristo, ya está condenada. Usted y yo estuvimos condenados alguna vez. ¿Sí? Creemos en el Señor Jesucristo, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nunca volverás a ser el mismo cuando tu vida muestre marcas del pasado. Cuando usted comienza a retroceder y se queda atascado en el pasado, nunca va a volver a ser el mismo. Por eso es que muchos se alejan del camino del Señor, ¿sí? Porque le creen a Satanás. Nosotros tenemos que creerle a la verdad, y Jesucristo dice que Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir a nuestro Padre Celestial si no es por Él. Entonces, nosotros no tenemos que callarlo con estas palabras. Sí, volveré a ofrecer sacrificios y mejor que antes, porque a pesar de mi pasado, tengo libre acceso a través de Jesús. Es lo que debemos decir. ¿Sabe qué? Sí, voy a seguir en el camino del Señor, porque ahora es Cristo el que me fortalece. Porque ahora, si yo vivo en victoria, y no estoy peleando por la victoria, ¿sí? Tenemos que recordar, porque escrito está en la palabra de Dios, ¿sí? Porque Él me ha dicho que aquí yo hago nuevas todas las cosas y no me acordaré más de tus pecados, es lo que nos dice el Señor. El Señor me ha dicho que Él ha lanzado mis pecados a lo profundo del mar. Y Él no se acuerda, Él no tiene memoria más. Así es de que cuando Satanás venga a recordarle lo que usted ha hecho, sus faltas, sus pecados, las veces que ha fallado, ¿sí? Mándelo al infierno. ¿Sí? ¿Sabe qué? Escrito está que el Señor no se acuerda de nada de eso. ¿Sí? Muy bien. No, I'm just checking. Okay. People. Sorry. No, that's okay. Lo siguiente es de que Él hace exaltación de la duda para temer del presente. ¿Sí? Acabarán en un día, dice ya el versículo 2 nuevamente. ¿Sí? Si leemos el versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Primero, ¿sí? Él exalta nuestra debilidad, se fortalecerán a sí mismos, han de sacrificar, ¿sí? Vuelve a meternos duda, ¿sí? Y luego dice, han de acabar en un día, ¿sí? Claro que no. Tal vez no acabará en un día, pero ¿quién lleva prisa? Yo sé que mientras no retroceda, ¿qué importa que me tarde más? ¿Sí? Seguimos firmes y adelante. Entonces, Satanás hace que dudemos del presente para no volver al avance de la obra de Dios en nuestro corazón. ¿Sí? Vamos ahora del presente, y ¿qué es lo que pasa? Es un tropiezo para seguir avanzando en el Señor. La reconstrucción de nuestra vida no es instantánea y Satanás lo sabe, y por ello exalta la duda para que temamos del presente. ¿Vas a poder lograrlo? ¿Cuánto tiempo tienes yendo a la iglesia? Y ni siquiera te sabes cuántos evangelios hay. ¿Sí me entiende? Mira, ya viste al hermano fulano, ella se sabe casi todos los libros de la Biblia.
¿Y tú? ¿A qué vas? ¿No te da vergüenza? ¿Sí me entienden? Pero ¿sabe qué? No hay prisa. No hay prisa. El Espíritu Santo obrará en usted a su tiempo. Y nos dará el entendimiento a su tiempo. Y su tiempo siempre es perfecto. ¿Sí? La obra es lenta pero maravillosamente progresiva. ¿Sí? Cuando miramos lo que hasta ahora se ha logrado, tendemos a desanimarnos y perder la perspectiva total de nuestra vida. Mire, a mí me ha visto en el tiempo que tengo en mi ministerio, o en el ministerio de Dios, mejor dicho, porque es de Él. He visto a personas que llegan y se emocionan mucho y quieren en semanas, quieren comerse la Biblia y quieren hacer y después se desaniman porque no pueden llegar a ese nivel de los demás, cuando otras personas ya tienen 20 años en el ministerio. Y yo les digo, no se desanime, hermano, hermana, no se desanime. ¿Sí? Ya le llegará su tiempo, todos comenzamos lentamente. Pero muchos no quieren eso. Ellos quieren gratificación instantánea. ¿Por qué? Porque es lo que la sociedad nos ofrece. El mundo es lo que nos ofrece, gratificación instantánea. ¿Sí? Quiere perder peso, mire, tómese esta solución y en una semana va a perder tantas libras. Quiere ganar músculo, mire, tómese estos suplementos y mire, y va a estar como, ¿sí?, un Mr. Olympia. ¿Ok? Quiere que se le quiten las arrugas, use esto y mañana, miren, va a aparecer un bebé. Gratificación instantánea, todo rápido. ¿Sí? Y por eso nosotros queremos, mire, con el Señor no funciona de esa manera. ¿Sí? Él conoce la capacidad de cada uno y Él va a obrar conforme a su santa y perfecta voluntad en la vida de cada uno y nos va a dar conforme a nuestra capacidad. Y lo mejor de todo, que Él mismo nos da esa capacidad. ¿Sí? Lo único que tiene que tener usted es voluntad. ¿Sí? Entonces, cuando Satanás nos hace dudar de lo que Él ha reconstruido en el presente, ¿sí?, nosotros tenemos que contestarle. No se terminará en un día, pero avanzaré lento, pero muy seguramente. La Biblia dice, nuevamente, la Escritura dice, quien comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará en el día postrero. Filipenses capítulo 1 y el versículo 6. ¿Sabe qué? No se trata de mí, se trata del que mora dentro de mí. Y Él va a terminar la obra, la va a perfeccionar. La obra no se termina hoy, pero la garantía de Dios de que se terminará está vigente. Esa no tiene caducación, no se vence. Él dijo que haría y Él hará. Él simplemente me pide a mí que me esfuerce y que sea valiente y que no te crea a ti, Satanás. ¿Sí? El siguiente punto aquí, o la siguiente exaltación que Satanás usa, es el futuro. ¿Sí? La exaltación del futuro para impedir la visión de resurrección. ¿Sí? Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. En otras palabras, está diciendo, ¿tendrás tu esperanza de que Dios haga una obra sobre ti? Que tú eres como una piedra, ¿sí?, un montón de piedras ahí. Esas no tienen vida. Satanás juega con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Alabado sea Dios, porque para el Eterno no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él todo lo ve al mismo tiempo. Por eso es que lo que usted ha hecho en el pasado, a Él no le importa. A Él le importa lo que usted está haciendo ahorita. ¿Sí? Y el hecho de que usted esté aquí ahorita es un sacrificio. Estamos hablando de sacrificio, estamos sacrificando. Obviamente no como en los viejos tiempos, pero usted está sacrificando a la carne, los deseos de la carne. Porque sinceramente, ¿cuántos de nosotros pensamos en, pues, mejor estaría viendo, si me gusta el fútbol, pues puedo decir, estará viendo un partido de fútbol o la lucha libre, o los niños incluso, tal vez estarían más contentos estando jugando que estar aquí, pero ese es un sacrificio a la carne, porque la palabra de Dios dice que el espíritu y la carne siempre están peleando. El espíritu quiere hacer lo que agrada a Dios, pero la carne quiere hacer lo que agrada al mundo. ¿Sí? Así es que lo felicito porque usted eligió lo mejor. ¿Entiende? Alimentar su alma con la palabra del Señor. Entonces, cuando Nehemías llegó, lo único que traía de materiales era madera. Lo demás lo recicló. Sanbalat no se imaginaba que Nehemías podría reciclar esas piedras. O sea, él miró esas piedras como un estorbo y se burló. Dijo, ¿podrán
piedras resucitar. Nehemías las hizo resucitar porque las volvió a usar para tapar los agujeros del muro, ¿sí? Para reconstruir el muro, ¿sí? O sea, si Dios hizo volver a unos huesos que estaban ahí desde quién sabe cuándo, les volvió a dar vida, imagínense que no va a hacer con las piedras, ¿sí? Entonces, Sanballat no se imaginaba eso. El Espíritu Santo recicla nuestra vida y usa aún las piedras del pasado para reconstruir nuevos muros. ¿Qué es lo que ha hecho con nosotros, hermanos? ¿Sí? Que nosotros ya no somos la vieja criatura que éramos antes, somos diferentes, nos conducimos diferentes. ¿Por qué? Porque tratamos de imitar al Señor Jesucristo. Mire, tres cosas que hace Dios con un pasado, ¿sí? Nos perdona el pasado, nos libera del poder del pasado y nos devuelve el pasado para que ministremos a otros con nuestro pasado. Eso es lo que hace Él con nuestro pasado. Nos perdona, ¿sí?, lo que hicimos el pasado, nos libera del poder del pasado, o sea, de la esclavitud, de estar arrastrando con esos pecados que no nos perdonamos, y Él nos usa para que, hablando de cómo éramos en el pasado y cómo somos ahora, otros puedan venir a los pies del Señor, ¿sí? Y no como Satanás. Satanás quiere usar el pasado para destruirnos, para atacarnos, para derrotarnos, ¿sí? Dios es capaz de redimirnos completamente y restaurarnos de manera que le podamos glorificar con los pedazos de nuestra vida. El Señor promete sanar a los quebrantados de corazón. Esa es una promesa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la posición firme del cristiano que entiende las tácticas satánicas? Si vemos aquí el versículo 4 y 5, aquí claman a Dios. Dice: oye, oh Dios mío, que somos menospreciados, y vuelve el oprobio de ellos sobre la cabeza, y dados en presa en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque te provocaron a ira delante de los que edificaban. Tiene que haber firmeza y decisión. Sabes que sí, estoy sobre ataque, pero no estoy derrotado. Firmeza, ¿sí?, y decisión. No me rendiré, seguiré confiando en las promesas del Señor, ¿sí? El rendirme no es una opción, ¿sí? No es una opción, ¿sí? Tiene que haber oración y autoridad. Obviamente la autoridad viene del único que la tiene, pero usted confía en él y tiene que orar. Pablo nos dice que nosotros tenemos que orar sin cesar, en todo momento, ¿sí? Y tiene que haber disposición y ánimo a pesar de los ataques. En el versículo 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Usted tiene que tener esa disposición y ese ánimo. ¿Sabe qué? La estoy pasando muy mal, Satanás me está atacando, pero yo voy a llegar, aunque sea arrastrándome. Tiene que tener esa decisión, esa fe, esa oración persistente en el Señor, ¿sí? ¿Y cuáles son los resultados de entender las tácticas de Satanás? Te voy a decir cuáles son, ¿sí? Nuevos ataques de desespero. En el versículo 7 dice: mas aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, se encolerizaron. Lo que quiere decir que Satanás se va a desesperar. Espérame, si vamos re bien y ya están triunfando, ¿sí? Ya no puedo llegar a ellos. Se van a comenzar a desesperar y va a querer atacarlos de otra manera. Pero usted siga resistiendo, siga confiando en el que tiene poder. ¿Sí? Va a haber nuevo esfuerzo de oración en unidad. El versículo 8 vuelve otra vez a orar. Dice: y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. O sea, entre más ataques hay, más ora usted al Señor. Dice: y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Dios comienza a darle ideas y fortalezas en cómo contraatacar, cómo resistir, ¿sí?, al enemigo, ¿sí?
Y otra de las cosas es que atiende las áreas de los débiles y las reforzamos. Usted comienza a ver en qué áreas usted de su vida es débil, ¿sí? Y comienza a reforzarlas. Si el problema es con su esposa, con sus hijos, el Señor le revela cuáles son las áreas donde Satanás los está usando. Se las revela para que usted se fortalezca. Es como esos agujeros en el muro. Usted ve el muro, ve dónde están los agujeros, sabe dónde va a parchar. Así es el Espíritu Santo con nosotros. Él nos dice en qué áreas de nuestra vida sí tenemos que trabajar, porque esas son nuestras debilidades, ¿sí? Y tenemos que enfocar la visión en el Señor y en quienes pueden ser afectados si retrocedemos. En el versículo 14 dice: después miré y me levanté y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestros esposos y por vuestras casas. Ya con una visión clara de cuáles son los puntos débiles de su vida, usted va a poder, ¿entiende?, tener una visión, va a tener un enfoque y va a tener un ataque más preciso, ¿sí? Porque ya el Señor se lo reveló, ¿sí? Y finalmente tendrá nuevas estrategias para finalizar la reconstrucción. Versículo 16. Mas fue que desde aquel día de la mitad de los jóvenes trabajaban en la obra, y la otra mitad de ellos tenían lanzas y escudos y arcos y corazas, y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá. ¿Sí? Vemos los resultados. Tiene un plan, ¿sí? Desde media semana comienza a prepararse. Dice: ¿sabe qué? Este es el plan que vamos a ver. ¿Cuál es el plan? Ya vemos lo que sucede cada fin de semana, cada vez que vamos a ir a la iglesia. Es un ataque de Satanás que quiere interrumpir, romper nuestra armonía. No lo vamos a dejar. Hemos decidido que vamos a ir, todos van a estar listos a esta hora y ahí vamos a estar, ¿sí? Porque es el Espíritu Santo el que les está dando esa guía, ese plan. Acuérdense que esa es la función de guiarnos, ¿sí? De ayudarnos, de consolarnos, ¿sí? Y como conclusión de esto, mis hermanos, Dios nos ha llamado a una obra grande y portentosa, y Satanás no está feliz. O sea, usted ha sido llamado para algo grande, para hacer maravillas, y a Satanás no le agrada, porque él, que era el que se encargaba de la alabanza al Señor, él no puede alabarlo. Usted sí, ¿sí? Así es de que Satanás no está feliz, pero es que él ya no volverá a ser feliz. O sea, ahorita no hay nada que haga feliz a Satanás. A veces unos dicen: no, cuando Satanás hace caer a alguien, él no puede ser feliz, porque él sabe cuál es su destino. Así es de que identifiquemos los ataques mentales y no nos dejemos engañar por Satanás. Y por último, el que está en nosotros llegará hasta el final con nuestras vidas. Como dicen, con Cristo somos más que vencedores. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie. Así es de que nuevamente agradezco su atención, agradezco que se haya tomado su tiempo para venir y escuchar la palabra del Señor. Agradezco al hermano Purdue y a esta iglesia tan amorosa que siempre han estado a la vanguardia de las necesidades espirituales de esta comunidad. Y obviamente que han sido para mí un pilar de apoyo en mi ministerio. Entonces, con eso le voy a pedir al hermano Andy a ver si él nos puede despedir en oración y que bendiga los bocadillos que vamos a comer. So, Brother Andy, if you lead us in a word of prayer and bless the food that we're going to have. Yeah. So. He's just looking at me. I guess he's focusing the camera. Oh, You mean? Bob. that's, Yeah, I don't know why I Mr. called Prayer, him. and that's the blessing of. Oh, okay. Yeah, I'm sorry, I don't know Oh, why I called him. all right, thank you. I mean, Andy. Okay. Okay. Our most gracious and Heavenly Father, I'd like to pray, Lord, that you strengthen and help and guide us. Thank you, Lord, for his family coming down tonight and all the church members too, Lord, coming down and hear him preach, Lord. It's a blessing to be here once a month, Lord, whenever he's here. And just watch him and take care of him, Lord, and watch his family, and because we love them all. And Father, just thank you for the food that we're having tonight, Lord, in Jesus' name, amen.
coming.